Bienvenidos, hermanos amados. Me quedo con la última letras de la adoración de Abba, que nuestro Padre siempre nos busca para abrazarnos. Amén, hermano amado. Cuánto más en estos días. Benditas sean ustedes, casas de restauración. Usted también, hermano amado y amigo, que hoy se da un tiempo para bendecir su vida, para bendecir su hogar, ahí en los hermanos del canal del ministerio. Bien, hermanos amados, hoy vamos a hacer una antesala al próximo domingo, que es el Día del Padre. Bien, el tema de hoy, como dijimos al principio del culto, antes de las alabanzas, es un tema que tiene no solo importancia, es una necesidad para el mundo de hoy. La paternidad tiene una alta responsabilidad. Ese es el tema que hoy vamos a estar compartiendo. Y es una enseñanza que seguramente va a ser nuevo para muchos, porque se ha estado enseñando, y especialmente en estos días del Padre, con una diversidad de ideas, pensamientos. Pero este ministerio tiene un propósito de hacer volver al original de las Escrituras y del Evangelio. Por eso hoy le animo a que tenga su cuadernillo, su lapicera y tome nota. Tome nota porque yo acudo a nuestro Padre Celestial a que ministre a su vida entendimiento y sabiduría, y sobre todo para que esté por encima de lo que usted de repente puede saber o puede haber sido enseñado. Pero es muy importante, como vamos a decirlo en un momento, en que volvamos al original de las Escrituras y del Evangelio. ¿Qué podemos decir hoy? La Organización de las Naciones Unidas, en septiembre del 2024, el año pasado, afirmó un pronunciamiento que realmente llamó muchísimo mi atención. Y describió que los países del mundo de hoy, en los cuales usted vivimos y otros viven, familias viven, las calificó con una frase impresionante de urgencia. Dijo que los países del mundo de hoy son como una familia muy disfuncional. Lo que llamó mi atención es esa frase, muy disfuncional. Y esa palabra disfuncional, sabemos que tiene que ver con la conducta de una persona dentro de una familia, cómo es su conducta, no solamente la moral, sino sus pensamientos, y que de quién hace la voluntad. Entonces, hay una apreciación mundial en este momento. Entonces nosotros podemos preguntarnos qué le está faltando a las familias del mundo. Y aún, y hay que decirlo, a muchísimos creyentes
¿Qué les está faltando? La enseñanza de hoy tiene esa finalidad de saber qué está faltando. Hoy tenemos un contexto, de acuerdo a cómo nuestro Padre Celestial nos ha permitido entender las Escrituras y el Evangelio. Nos encontramos en la última hora de los días postreros. Sabemos que la maldad se está sumando y va a llegar en un momento que se va a multiplicar. Y eso lo vemos en los diferentes medios de comunicación, en la ciudad donde uno vive. Pero el remanente de Dios, los creyentes redentivos, los que adquieran, porque hay que adquirir, ser un remanente. Y de eso ya hemos estado hablando, y más aún que hemos iniciado una serie, la manifestación de los hijos de Dios. Que le animo, hermano amado, a que usted lo vea. Ya hemos enseñado la primera parte. Entonces, este remanente de Dios del cual habla Ezequiel 34, Jeremías 23, porque hay ovejas remanentes que se van a ir sumando, pero tienen que saber las de hoy para enseñar y sobre todo para hacer testimonio de vida. Tienen que saber que la paternidad tiene una alta responsabilidad. ¿Para qué? Un varón que es padre, hay muchísimos padres, pero la paternidad es una alta responsabilidad que se adquiere, que se inicia. ¿Con qué propósito? De construir. Dijimos al inicio, por eso es importante que en el Salmo 127, esa palabra construir se las acentué, porque la paternidad tiene una alta responsabilidad. Dios edifica un hogar, una familia, pero el que la construye es el Padre que alcanzó el alto nivel de responsabilidad de paternidad. No solamente es un padre, sino que tiene una labor de paternidad. Y es quien tiene que construir la familia. Tiene que construir en la familia una actitud de creer, una actitud de confiar y de tener esperanza en la palabra de Dios. Sí, es el padre con paternidad quien tiene esa labor. No es suficiente ser padre, ni progenitor. La paternidad es un alto nivel y eso es lo que al mundo de hoy le falta y a muchísimos creyentes, varones padres. Tiene que darles esperanza en la palabra de Dios y no dudar del cumplimiento de las promesas que Dios da en su palabra, a fin de que este padre con función de paternidad pueda ser un instrumento para su familia de liberación, de bendiciones y de salvación en su familia. Eso es lo que es la paternidad. Por eso digo, es una alta responsabilidad de amor. De amor. Y vamos a ver que el amor es la llave. ¿Pero qué amor? Ese es el amor que el mundo aún y muchos creyentes aún no entienden. Es bueno entenderlo. Vamos a ver qué nos dicen las Escrituras y el Evangelio para que un padre alcance
el alto nivel de responsabilidad con amor, porque es con amor, es la llave de un padre que tiene paternidad. Busque usted Isaías 64. Le animo a que lo busque. Y vamos a leer el versículo 8. Aquí en este pasaje es un hijo de Dios que está hablando. Mire, pero ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre. ¿Quién está diciendo eso? Un hijo. Tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú eres nuestro alfarero. Todos nosotros somos obra de tus manos. Sí, alguien que ha llegado a ser un hijo de Dios, acuérdense que es un proceso, de eso también hemos hablado. No es que el día que uno recibe a Jesús, cree en su nombre y ya es un hijo en ese momento. No, el pasaje dice, para llegar a ser un hijo, hay un proceso. Entonces, aquí está hablando los hijos. Son conscientes que Dios es el que nos moldea, el que nos va moldeando en nuestro camino. Para el caso, un varón, una vez que es esposo, tiene el camino para ser padre. Ese es otro molde. Dios es el alfarero y Dios es el que tiene que edificar esa casa de esa manera. Y el varón construirlo en su labor de paternidad. Dios moldea primero al varón, escuche bien, como esposo, luego como padre. No es que Dios haga padre a alguien y después esposo. Bueno, el mundo ha cambiado el orden. Pero es posible de arrepentimiento, de perdón. Ya, ese es otro tema. Cuando un varón es esposo y luego es padre, tiene que ser con la edificación, con el moldeo del alfarero de nuestras vidas, que es nuestro Padre Celestial. El Dios Todopoderoso para aquel que todo es posible. Un padre tiene que saber el principio de la paternidad. O sea, sobre qué se va a desarrollar, sobre qué va a desarrollar su función de paternidad. Y ese principio está en el amor, pero no en el amor humano, ni en el amor que uno puede crear, ni en el amor que uno puede inventar. Es en el amor que Dios establece. Todo varón soltero que ya tiene un hogar tiene que saber algo. Para que cuando siendo esposo y después padre, tiene que saber, sobre todo un varón creyente, tiene que saber que para obrar en la paternidad, tiene que saber el principio de la paternidad, que es el amor. ¿Y qué es el amor? De que cuando uno lee el libro de Apocalipsis y Jesús exhorta a la congregación de Éfeso, le dice que ha dejado su primer amor. ¿Y a qué amor se refiere? Hoy, este mundo, como dice esta organización que la hemos mencionado,
Es como una familia disfuncional. Cada uno tiene sus propias conductas. Aún muchísimos creyentes tienen una apreciación personal, doctrinal, denominacional de lo que es el primer amor. Pero ¿qué es en la paternidad el principio para que un padre funcionalmente se desarrolle en la paternidad? Es el amor. ¿Y cuál amor? ¿Qué amor debe haber en un padre? Deuteronomio 6, y esto lo vemos en varias ocasiones, dado a conocer y a entenderlo sobre todo. Deuteronomio 6, en el versículo 5, usted ya lo debe saber de memoria, dice: amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón. Cuando dice con el corazón, está hablando que la voluntad, los pensamientos y la conducta moral deben ser como las que Dios demanda. Eso es el corazón, el centro del alma. Y dice también con toda tu alma, o sea, con todo el alma y con todos tus bienes. Eso es amar a Dios. Eso es amar a Dios. Y hay un segundo principio de amor. ¿Ok? El primero es amar a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Pero hay un segundo principio de amor que debe haber en la vida de un padre. Está en Levíticos 19:18. Levíticos 19:18 dice: con los miembros de tu pueblo. Esta palabra pueblo no solamente significa la comunidad de creyentes, si queremos hablar para el hoy. No solo es la comunidad congregacional, sino que dentro de en una congregación hay familias. Y en las familias de creyentes, indudablemente, es una comunidad, es un pueblo, es una casa. Y dice que con los miembros de tu pueblo, con los miembros de la congregación, con los miembros de tu casa, con los miembros de tu familia, no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Este es el otro mandamiento que un padre debe tener como principios para pasar de padre a paternidad. Porque eso ha sido lo que el mundo perdió, la paternidad. No la paternidad humana, la paternidad en el amor de Dios. Jesús el Mesías en Mateo 22, él lo afirma, ¿no? Cuando los fariseos, probándolo, le dicen cuál es el primer y gran mandamiento, y él les dice, basado en Deuteronomio 6, que deben amar a Dios, ¿no? Con todo el corazón, el alma, con todas las fuerzas. Y dijo, y el segundo gran mandamiento tiene que ver con Levíticos 19:18, amar al prójimo como a ti mismo. No es a cualquier prójimo. Es alguien que es parte de tu familia donde hay creyentes o en una congregación donde hay creyentes. Ese es el pueblo. O sea, personas que en algún momento alguno de ellos aceptaron, recibieron y creyeron en el nombre de Jesús, el Mesías.
dijimos un poquito antes que para que un varón sea padre, primero tiene que ser esposo. Y aquí, este mensaje, esta enseñanza, no solamente es para el varón, es también para la mujer, soltera o que esté casada. Y sobre todo para los varones, soltero o casado. Un varón, para ser padre, primero tiene que ser esposo. Aunque el mundo cambie el orden, el varón debemos mantenernos firmes. Leía hace 2 días en el internet, dice, hoy existen 6 tipos de familias. Interesante, ¿no? Cómo el mundo crea sus familias. Vamos a leer Efesios capítulo 5. Le animo a que lo busquen, lo apunten y después lo lean. Señor, dame el entendimiento. Y aquí vamos a ver algo que los creyentes han interpretado este pasaje occidentalmente. Pero vamos a ver cómo lo entendía el escritor hebreo, el apóstol Pablo. Porque, acuérdense, les digo, busquen Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33. Acuérdense que aquí el apóstol Pablo está escribiendo a los Éfesos, ¿no? Y allí en esa ciudad, quien lideraba esa congregación en Éfeso eran judíos, pero había muchísimos gentiles de Éfeso. Normalmente, sepa usted que el apóstol Pablo, cuando visitaba diversas ciudades, él dejaba un judío mesiánico que liderara esa congregación. Vamos entonces a leer Efesios 5, versículos del 21 al 33. Sométanse unos a otros en el amor de Cristo. Voy a leer tal y cual dice el pasaje. Pero lo vamos a entender como el apóstol Pablo y como el que lideraba esa congregación de Éfeso ya lo entendían, pero estaban ante gentiles. Sométanse unos a otros en el amor. Y yo le voy a ir dando algunas entendimiento de algunas palabras o de algún pasaje. Sométanse unos a otros en el amor del Cristo. Esta palabra sométanse tiene su interpretación occidental, ¿no? Y eso lo vamos a dejar de lado, porque en nada ayuda a un padre para que llegue a la responsabilidad de paternidad en el amor de Dios. Esta palabra sométanse, en el hebreo, mire lo que significa. Rendirse, conquistar. ¿Qué estaba diciendo acá? Sométanse unos a otros en el amor del Mesías. Estaba diciendo, conquístense mutuamente, pero para conquistarse mutuamente hay que rendirse. Así en esos términos, rendirse. O sea, yo no puedo conquistar de acuerdo a la palabra de Dios a alguien si no estoy rendido. Rendir es que rindas tu voluntad,
que rindas los pensamientos y que rindas la conducta moral que se pueda tener y irla invadiendo de lo que Dios nos demanda en su palabra. Y continúa en el versículo 22. Y dice, porque ahí comenzó a hablarle a las mujeres que estaban en Éfeso. Éfeso, acuérdense que fue la primera congregación a la cual Jesús mandó una exhortación. Has perdido tu primer amor. Y allí habían en Éfeso muchas mujeres. Entonces, por eso que Pablo en el versículo 22 se dirige de manera especial a ellas y les dice: las casadas estén sometidas a sus maridos como a nuestro Señor. No les está diciendo que solo las mujeres. Acuérdense el versículo anterior. Sométanse unos a otros, es decir, el esposo sométase a su esposa. La esposa sométase a su esposo. ¿Y qué está diciendo? Varón, ríndete ante tu mujer si quieres conquistarla, y la mujer, ríndete ante tu esposo si quieres conquistarlo. Eso es lo que dice. Porque la conquista es mutua. Si te conquistas, si te quieres conquistar tú solo, ya tienes un problema. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la esposa, tal como el Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Esta parte de cabeza de la esposa, aquí en Occidente lo han hecho, pero leña. Y dice que el marido debe tener autoridad sobre la esposa y ella debe estar sometida, o sea, la única rendida. Hermano amado, cuando tú revisas Génesis 2 y 3, ¿qué le dice Dios a la mujer? Que por esa causa del pecado iba a estar sometida a Adán o al hombre y que iba a tener autoridad sobre ella. Sí, pero eso fue en la condición que la mujer estaba en pecado. Pero una mujer creyente, una mujer que ha aceptado a Jesús, una mujer que cree en el nombre de Jesús y de repente ya es hija de Dios o está caminando a ser hija de Dios, ya no se aplica la sentencia que Dios le dio a la mujer que estaba en pecado. La mujer creyente se está restaurando. Y cuando dice que el marido es cabeza de la mujer, tal como el Cristo es cabeza de la iglesia, se está refiriendo a lo que Cristo fue. ¿Quién fue él? A eso va a ser mucha novedad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Mesías? Se sacrificó. Por lo tanto, para que un esposo o un marido sea cabeza de una esposa, tiene que ser el principal ser o miembro de una familia quien se sacrifique. Es decir, aplique Romanos 12, 1 y 2. Y ya ustedes saben que dice que entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a fin de que no vivamos conforme el mundo vive. Ese sacrificio debe ser la evidencia de un varón padre, de un varón esposo, y solamente así puede ser cabeza de mujer, de la esposa. Solo así.
En tanto, sencillamente, varón, no eres cabeza. ¿Qué será? Caminando. Hay que ir caminando a ello. Y Él es el salvador del cuerpo. Él es el salvador. Dijimos hace un rato que el varón, para tener esa función de paternidad, tiene que ser un instrumento de liberación, de bendiciones. Y sobre todo, hermano amado, de restauración. Él es el que construye. Él es el que construye. Claro, va ofreciendo su cuerpo en sacrificio vivo, la sangre del cordero lo va limpiando de iniquidades, pecados, maldiciones, rebeliones, ya no piensa como el mundo piensa, entonces se está ubicando como cabeza de la esposa. Se está rindiendo. Entonces la esposa, aquí en el versículo 24 que dice, así que tal como la iglesia está sometida al Cristo, del mismo modo también las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. Es indudable que si la esposa ve que su esposo se sacrifica, su cuerpo, no estoy hablando de otro sacrificio que trabaje de día, de noche, que le trae, no, eso lo hace el mundo, hermano amado. Yo estoy hablando de algo específico, de algo de construcción espiritual. Cuando la mujer casada ve entonces, por eso dice, esa mujer se va a someter cuando vea lo que Cristo hizo por la iglesia, se sacrificó. Fue el medio para libertad, para bendiciones. Y sobre todo, salvación. Cuando la esposa vea eso en su varón, en su esposo, entonces se rendirá también, porque el varón ya se está rindiendo y empieza la conquista mutuamente. Una conquista mutua. Usted se está sorprendiendo, pero eso es lo que las Escrituras dicen, hermano amado. Que aún no es así. Nadie nace así. Por eso le digo, es un proceso. El tema es ser humilde. Y la humildad no tiene que ver nada cómo te viste, cómo hablas, dónde vives, no tiene que ver nada con eso. La humildad tiene que ver, como ya hay un libro ahí en nuestra página web, hemos dicho que la humildad es cuando uno siente la necesidad de cambiar. Cuando el varón, esposo, siente la necesidad de cambiar para ser padre, porque padre no te enseña ninguna universidad, instituto, nadie, porque no entienden. Ya me imagino, cada universidad, instituto tendría su propia idea, doctrina. Acá el único que puede enseñar se llama Yahweh de los ejércitos, Dios Padre. El único. Y dice, seguimos leyendo, 25, ahí viene entonces, maridos, amen a sus esposas, así como el Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes a estas, sino que sea santa y sin mancha. Sí, hermanos amados, qué labor del esposo que quiere ser padre.
¿Qué tarea tiene el esposo? Para ser padre, primero tenemos que cumplir una tarea de ser esposo. Y dice que debemos amarlas tal como Jesús amó a la iglesia. ¿Cómo Jesús ama a la iglesia? Jesús sabe que los que lo han recibido tienen que llegar a ser hijos. Y no son perfectos. Porque ya les dije que la perfección lo vamos a alcanzar el día que por su gracia, la bondad y nuestra perseverancia seamos tomados por el Señor. Cuando Él venga en las nubes, en ese momento dice, nuestros cuerpos serán transformados allí. Pero en tanto acá, hermanos amados, todavía tenemos imperfecciones, pero tenemos que perseverar. Y el esposo debe amar a su esposa, no pensando que es la mujer perfecta. Si eso piensas, ya tienes problemas. Y de eso vamos a estar hablando del amor dentro de un rato. Y dice que tenemos que tener mucha escritura y mucho evangelio para santificarla, para purificarla mediante el lavamiento por el agua y por la palabra. Este es el tema del lavamiento del agua, tiene que ver con el templo, el primer templo, ya, pero de eso no hablamos y no nos vamos mucho. 28. De igual modo, deben los maridos amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Porque nadie ha aborrecido jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Tal como también el Cristo lo hace con su iglesia. ¿Qué nos da Jesús primero? Dinero, porque acá se puede interpretar como en Occidente, sí, tienes que comprarle esto, comprarle el otro, si no le compras eso no eres como Jesús. Hermano amado, Occidente es así, son bien románticos, etcétera, y confunden. ¿Cómo Jesús ama a la iglesia? ¿Cómo Jesús ama al creyente? ¿Cómo Jesús... el primer amor que Jesús nos permite entender es saber que en el cuerpo de Él llevó nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeliones, y que Él derramó su sangre. Entonces, y recuerden que el poder de su sangre tiene poder, porque continuamente nos va limpiando. ¿Se da cuenta lo que voy queriendo decir? Es el esposo, es el marido, escuche bien. No podemos ver perfectas a nuestras esposas, a la esposa. No. Tenemos que saber que si nuestro cuerpo aún le falta, poco, mucho, muchísimo, por ser transformados, por ya no vivir como el mundo vive, en ese proceso el varón, él es el responsable, él es el que conquista, él es el que está rendido, él es el que tiene que edificar de la mano, indudablemente, de Dios Padre. Entonces, en la medida como ama su cuerpo, es decir, en la medida como su cuerpo, en el cuerpo está el espíritu, el alma
y la carne, todo el cuerpo. En la medida como está transformándose su cuerpo, en esa medida ama a su esposa. Uy, no he dicho nada raro. Es lo que dicen las Escrituras, el Evangelio. Un creyente que está siendo transformado en sus pensamientos, en la voluntad de Dios y en su conducta moral, ese es el nivel que está amando su cuerpo. Y ese es el modo en que está amando a su esposa. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Ya de esto hemos hablado. No, acá en Occidente dice ya una vez que se tenga la mayoría de edad, ya el padre ni la madre intervienen en sus cosas. Bueno, porque viven alejados de las Escrituras, pero un creyente, mujer o varón soltero, tiene que saber esto. Solamente el día que contrae matrimonio, ese día, a partir de ese día, el padre o la madre o el padre que tiene la paternidad, no es que suprimen, sino que le dan la libertad a que comiencen lo que un día también sus padres empezaron. Versículo 32. Grande es este misterio, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y su iglesia. 33. Como sea, también todos y cada uno de ustedes ame a su esposa, hablando del varón, del esposo, como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Aquí en Occidente siempre recuerdo pastores, y hasta ahora muchos, dicen que el principal elemento en la vida, y hay grandes charlas cristianas, que el principal elemento en la vida de un matrimonio es la comunicación. Es cierto, es un elemento importante, pero lo más importante es lo que el Evangelio dice, no lo que el hombre dice. Acá hay dos elementos en la relación de esposo y esposa. Al esposo le está diciendo que debes amar a tu esposa. Y a la esposa le está diciendo debes respetar a tu marido. Las dos virtudes principales en la vida de un matrimonio. El amor del esposo y el respeto de la mujer. Y aquí, hermano amado, mire, ok, aquí el varón, ya sabes, esto es lo que tiene que saber el varón siendo esposo. Ahora, para llegar a ser padre, tiene que saber algo. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el principio de la paternidad? Ya hemos dicho que es el amor. Y aquí voy a decir algo que usted no escuchó. Y escuche ahora. La palabra hebrea para amor es ahava. Y tiene un significado muy particular que nos enseña algo. La palabra amor en el hebreo. Esa palabra amor que hemos leído en Deuteronomio 6 y en Levíticos 19 vienen de esta misma palabra hebrea, amor. Pero qué importante es su significado.
significa dar. Sí. El hombre y la mujer de Occidente piensa que el amor es recibir. Si no, nada. Bueno, es Occidente, ¿no? Transgredieron, cambiaron el evangelio y tantas cosas más. Pero la palabra amor significa dar, que es la raíz del amor. Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Él mismo estaba afirmando en qué consiste el amor. El amor de uno no va a estar en la medida de lo que recibe de alguien. Es simplemente dar. ¿Y qué nos enseña el amor de Dios? ¿Y cómo funciona? En primer lugar, vamos a ver primer y segundo lugar. En primer lugar, el amor del cual Dios nos enseña no se refiere al amor que es sobre uno mismo, sino sobre el otro, sobre el amado. Porque amor significa dar. O sea, no es el amor que yo pueda tener sobre mí mismo, sino el amor que doy. Este amor de dar afecto, de dar amor, rompe los límites de nosotros mismos y nos ingresa a una relación. Claro, si yo doy, yo empiezo a dar amor, es porque quiero relacionarme con alguien. Y este caminar de dar es una experiencia, hermano amado, transformadora. ¿Por qué transformadora? Porque destrona el ego y lo pone a trabajar para satisfacer las necesidades y los deseos a quien das el amor. No sé si se entendió. El amor de Dios, cuando Dios nos derrama su amor, no es para amarme a mí mismo, sino para buscar o entablar o abrir una relación con alguien. Y es en ese momento que yo rompo mis límites de no solo amarme a mí, sino que amar, dar a otra persona. Y esta experiencia, ¿qué es lo que transforma? Destrona el ego. Y fíjense, destrona el ego y nos pone a trabajar para satisfacer las necesidades y los deseos del otro. Puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, puede ser algún creyente. Y aquí voy y puse un subtítulo como un título en la invitación a este culto. Entonces, ¿cómo es el verdadero amor de Dios? Escucha bien, y quiero leerlo porque lo tuve que apuntar. Agradecido a Dios porque uno va entendiendo qué es el amor. El amor es dar. El verdadero amor de Dios en nuestra vida, hermano, no consiste en cómo te sientes en presencia de otra persona. El verdadero amor de Dios en uno no consiste en cómo te sientes
en presencia de otra persona, sino en cómo haces sentir a la otra persona ante tu presencia. ¿Cómo haces sentir a otra persona con la que tú quieres relacionarte ante tu presencia? ¿Cómo se siente? Cuando el amor verdadero está centrado en el dar, te puedo decir que ese amor va a ser duradero, que es muy diferente al enamoramiento. Hoy veía hace poco una serie y una chica a otro chico le decía, ya no le llamaba por su nombre, sino le decía enamorado o enamorada. Seguro que mi esposa se acuerda. El enamoramiento, hermanos amados, no es bueno. Se desvanece rápidamente. ¿Por qué? Porque el enamoramiento se basa principalmente en lo que la otra persona va a obtener de alguien. El enamoramiento se basa en lo que una persona obtiene de alguien. Y eso se llama conveniencia, pues. O sea, no quiere dar, quiere recibir nomás. Cuando realmente el verdadero amor se debe de centrar en lo que yo le voy a proporcionar. Ese es el amor verdadero. ¿Qué le voy a proporcionar? ¿Cómo se siente la otra persona ante mi presencia? ¿Y qué le estoy ofreciendo? Y ¿sabes qué, amado hermano? No te confundas. No se trata de ofrecer regalos, que es bueno darlo. No se trata de ofrecer llevarle al mejor lugar, que es bueno. Acuérdate cómo en una relación ya de matrimonio, alguien tiene que someterse, rendirse. Ambos tienen que rendirse y conquistarse mutuamente. En segundo lugar, el amor verdadero, el amor de Dios, no consiste principalmente en lo que una persona o usted o yo pueda sentir, sino qué acciones externas estoy haciendo. Santiago dijo algo, que la fe sin obras o las obras sin fe no funcionan. Ambas tienen que ir de la mano. Sí. Acciones externas. Esas acciones externas tienen que ser fruto de la fe. Fruto de la fe del varón o de la mujer. Y ahora me quiero centrar en Levíticos 19 para entender el tema de la paternidad. Después de haber visto un poco qué es el amor verdadero, el primer paso de un varón, ser esposo para luego ser padre, y queda listo para adquirir una responsabilidad de paternidad. Porque la paternidad se basa en el principio del amor que estamos viendo. Pero en Levíticos 19 hay un mandamiento, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y aquí uno se puede preguntar, ¿cómo yo voy a amar a alguien, a un creyente que puede estar de repente en Jerusalén, de repente en alguna nación de Europa, de América Latina? ¿Cómo puedo yo amarle si yo sé que es parte del pueblo de Dios? ¿Cómo puedo amarle? Es que ahí está el tema, mi hermano. Acá en Occidente todo lo voltearon y se olvidaron de lo que realmente significa el amor. Uno sí puede amar a alguien, a un creyente redentivo, a alguien aún que sabiendo que tiene un ministerio, que es alguien que realmente está firme, se le puede amar. ¿Por qué? Porque la respuesta está en el mandamiento del amor. Porque no se centra en los sentimientos que yo pueda sentir con respecto a este creyente parte del pueblo de Dios. No se centra en algún miembro de mi familia, en que yo pueda sentir por ella o por él. No se centra en eso. El amor al prójimo se centra en cuántas acciones externas le doy. ¿Qué le estoy dando? ¿Estoy edificando su vida conforme a Dios? ¿O le doy lo que el mundo da? Y si nuestra tarea no es vivir como este mundo vive, entonces hay que poner el cuerpo en sacrificio para comenzar a dar en acciones externas. O sea, que nos vean, y yendo al tema, que nuestros hijos nos vean, que no solamente hay palabras, sino acciones externas. Después de todo esto, hermano amado, sabiendo que el varón es esposo, está listo para ser padre. Y si está listo para ser padre, escuche bien, está listo para alcanzar ese nivel de responsabilidad que es la paternidad. Padre o patriarca en el hebreo tiene un significado. Es aquel varón que representa una comunidad, una familia. La paternidad, estamos yendo a la paternidad, es un significado muy alto. Si su fundamento está en el amor de Dios, pues la paternidad tiene un significado de responsabilidad en el amor a los hijos. ¿Y cuándo comienza? Ahí es donde voy. Lo que dijimos al principio de este culto virtual. ¿Cómo sé que yo amo a mis hijos? Es cuando este padre ya cuando ama un padre a un hijo, cuando ha iniciado, escuche bien, a creer a Dios, que es muy diferente creer en Dios. Sí, es diferente, hermanos, creer a Dios que creer en Dios. Creer en Dios, en el capítulo 2 de Santiago, dice, escribe Santiago, que hasta los demonios creen en Dios
y tiemblan. Sí, el mundo de hoy, los países disfuncionales y muchísimas familias disfuncionales y muchos creyentes disfuncionales creen en Dios. Saben que hay un Dios que existe, un Dios creador, un Dios que ha escrito una Biblia, pero no hay sometimiento, no se rinden y creen en Dios. Tú le preguntas a cualquiera persona, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. Y lo hacen porque hay un temor ante un todopoderoso. Nada más por eso. Pero es muy diferente creer a Dios. Creer a Dios fue la insignia que identificó a un patriarca desde el inicio. Vamos a Gálatas 3. Busque Gálatas 3. Versículos 6 y 7. Del mismo modo, Abraham, ahí está el patriarca, creyó a Dios. En Génesis 15 también habla de eso. Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Un varón esposo, un varón padre, tiene que saber que por la fe que tiene, es un hijo de Abraham. Y si es un hijo de Abraham, tiene que tener claro qué es creer a Dios. Creer a Dios, hermanos amados, es conocer, empezar a conocer a Dios. ¿Qué hizo por el mundo? ¿Qué está haciendo por mi vida? La primera cosa, el principio, les animo a que lean primera de Juan, el capítulo 3. Ahí está cómo uno de la fe, un hijo de Abraham, cree a Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Léanlo en oración. Ahí está clarísimo. ¿En qué consiste el amor a Dios? Y la primera cosa que uno debe conocer a Dios es que Él envió a su Hijo a este mundo a fin de que usted y yo seamos salvos. Ese es el amor de Dios. Y Él nos amó primero. No nosotros le amamos a Él. Él es la fuente del amor de Dios. Esa fue su acción externa, por amor a este mundo. ¿Qué hizo? Dio, envió a Jesús el Mesías. Él estaba desarrollando el principio, la raíz del amor, el dar. Y es así como un padre debe hacerlo. Un padre de familia tiene que tener la principal actitud de creer, de confiar y de tener esperanza en la palabra de Dios y sin dudar el cumplimiento de esas promesas, a fin de que en su hogar, en su casa, sea el instrumento de Dios para liberación, para bendiciones y para salvación. Hermano amado,
Es tan responsable la paternidad en que podemos ser instrumentos de bendición o de maldición. Pero somos llamados en nuestra labor de paternidad a ser instrumentos de liberación, de bendiciones y de salvación. Escuche bien, Primera de Deuteronomio capítulo 11, versículo del 26 al 28. Miren que yo pongo hoy ante ustedes bendiciones y maldiciones. Las bendiciones sí obedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios, que yo les ordeno hoy. Y las maldiciones sí desobedecen los mandamientos de Yahweh, su Dios, si se desvían del camino que yo les ordeno hoy para seguir a otros dioses a los cuales no han conocido. Hermano amado, un miembro de una familia se desvía de la desobediencia cuando algún miembro de la familia incita a la desobediencia a los mandamientos de Dios. Un padre siempre debe ser un instrumento de liberación, bendiciones y salvación de su familia. Eso le da el nivel de paternidad. Eso significa paternidad. Un padre con paternidad construye. Es lo que dice el Salmo 127. Dios es el que edifica, Él nos da la fe por medio de Jesús el Mesías, pero hay alguien que construye. Y lo que debe construir la paternidad en una familia es la actitud de que la familia crea, confíe y tenga esperanza en la palabra de Dios, sin dudar el cumplimiento. Y así, ¿sabe qué, amado hermano? Vienen las bendiciones de Abraham sobre su hogar, sobre su familia. ¿Y cuáles son esas bendiciones de Abraham? Porque somos hijos de Abraham. Son 4 bendiciones. Número 1, su familia es bendecida por Dios. Número 2, Dios bendice a los que bendigan a nuestra familia. Si alguien bendice a nuestra familia, Dios lo va a bendecir a esa persona. Fíjate tú esa recompensa de Dios, porque alguien viene y bendice a nuestra familia. Número 3, aquí está lo bravo para el que hace esto. Dios maldecirá a los que maldigan a nuestra familia. Él es nuestro vengador, el que va a hacer su justicia. Él va a derramar su ira sobre. ¿Por qué? Porque el que aplica la función de alto nivel de paternidad sabe que tiene un vengador. Número 4, su familia, nuestra familia, bendecirá a otras familias. Nuestra familia bendecirá a otras familias. Fíjate, hermano amado, estas 4 bendiciones que tuvo Abraham y vienen sobre nuestra vida. Y termino con esto, con el Salmo 127. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen. Si Yahweh no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. El constructor
es el padre con labor de paternidad. Indudablemente, toda la fe que Dios va a derramar en ese hogar es para que esa familia crezca y las 4 bendiciones que hemos dicho hace un momento funcionen, porque son promesas y el Padre con paternidad no duda de esas promesas. En cambio, es agradecido y tiene gratitud por ello. Hermanos amados del canal de Ministerio, espero haberlos bendecido, que usted este domingo que viene, domingo en este caso sería domingo 16 de junio, tenga usted un feliz Día del Padre, pero camine a tener el más alto nivel de responsabilidad, la paternidad en el amor. Que Dios los bendiga. Ok.